Bienvenidos a esta actividad que se realiza por segunda vez. Como saben, es una actividad que está dirigida principalmente, aunque no únicamente, a personal de la universidad con alta dedicación que está en fase de formación doctoral, digamos. Eh, como les conté el año pasado, cuando hicimos la primera edición de esta actividad, dentro de la planificación estratégica, cuando se me pidió que asuma como vicerrector de investigación, nos parecía particularmente importante poner foco en el personal que se está formando, que viene a ser la continuidad de la universidad, digamos, ¿no? El futuro de la universidad. De a poquito nosotros nos vamos poniendo mayores y vamos a ir dejando las, las responsabilidades y es muy importante para la universidad ir de alguna manera preparando a quienes van a recibir el testimonio, digamos, en términos de posta para continuar con su misión, digamos, ¿no? Y bueno, dentro de las cosas que pensamos el año pasado fue invitarlos a esta actividad. Además, esta actividad, no sé si le llegó, supongo que sí. Este año se nos ocurrió, impulsamos un reconocimiento especial para quienes logren el objetivo de alcanzar la formación doctoral, ¿no? No sé si les habrá llegado. Eh, También quería contarles que vamos a mandarle un correo, probablemente la semana que viene, contándoles que se va a habilitar la biblioteca del IAE como para uso específico con un espacio, va a haber lockers, eh, incluso lugar asignado para dejar libros y cosas para quienes están en esta etapa de su formación, digamos. Así que también es otra de las cosas que se nos ocurrió que puede ayudar o colaborar a este proceso que están llevando adelante. También probablemente los invitemos antes de la próxima reunión de este tipo el año que viene a escucharlos, más allá que hoy los queremos escuchar, digamos, ¿no? Qué otras necesidades pueden llegar a tener, que más allá de Stata, que me queda claro que hay que, que lo necesitamos, qué otras necesidades pueden llegar a tener y que podamos facilitar de la universidad para que concluyan bien esta etapa y se vayan preparando para futuros desafíos dentro de la universidad. Bueno, esta actividad está dividida en tres partes. La más importante es la que viene ahora, eh, que lo que busca sobre todo, como ya lo recordarán algunos de ustedes del año pasado, es contarles como muchas de las cosas que están atravesando y viviendo ustedes. Perdón, también les hablo a los que están conectados online. ¿Qué tal? Buenos días. Como mucho de lo que están atravesando ustedes, otros ya lo han vivido y atravesado, digamos, ¿no? Y seguro que la experiencia que ellos les puedan compartir y las preguntas que ustedes les puedan hacer los va a ayudar a- a recorrer ese camino sabiendo que ese camino es posible de recorrer, que es importante recorrerlo y que muchas de las cosas que ustedes piensan que por ahí son solo cosas de ustedes, por ahí son experiencias que se han tenido también previamente y que se han atravesado. Además, que nos creemos valioso de este encuentro no solo esta experiencia de distintas generaciones, ¿no? Conversando y compartiendo, sino que se conozcan entre ustedes, porque muchos de ustedes son de disciplinas distintas y por ahí cada uno trabaja en su laboratorio, en su facultad, en su instituto, y no saben ni que existen otros profesores u otros chicos que están haciendo el doctorado en otras disciplinas. Y ese diálogo interdisciplinario cada vez es más necesario y además ayuda a dar un contexto universitario más propicio para esta etapa de formación, digamos, ¿no? Bien, no quiero hacer muchas más presentaciones, simplemente contarles una primicia que se va a hacer pública y después ya presentar a los expositores. Eh,
Una primicia que es que la universidad desde principios de este año eh, estuvo haciendo un proceso bastante arduo y muy interesante, muy rico, que es un proceso de definición de sus líneas prioritarias de investigación. Ese proceso eh, se hizo junto con las unidades académicas, participaron activamente los secretarios de investigación, participaron también los decanos, se discutió en el Consejo Superior y se llegó a una definición. Vamos a definir 5 grandes líneas de investigación que son amplias, que no excluyen otras investigaciones, pero que van a poner particularmente foco y energía en, en- en esos objetivos, digamos, ¿no? 2 de esas líneas están muy vinculadas con el hospital, tienen que ver con tecnología aplicada a las ciencias médicas y con también la Facultad de Ingeniería, la verdad, y además que tienen un punto de encuentro con la carrera de Ingeniería Biomédica. Y otra de las líneas tiene vinculada con medicina de precisión y investigación clínica y traslacional. Una tercera es más vinculada a las ciencias sociales, que tiene que ver con cómo afectan los cambios tecnológicos a las instituciones, a la democracia. Una cuarta tiene que ver mucho más con las ciencias humanas, tiene que ver con las condiciones para el florecimiento humano. Eh, y finalmente una quinta, que es una mezcla de ciencias empresariales y ciencias, ingeniería, etcétera, tiene que ver con la innovación, la productividad y la sustentabilidad, digamos, ¿no? Esos son a grandes rasgos hacia dónde nos gustaría. La vamos a presentar bien esto recién en el acto de inicio académico del año que viene. Así que ahí se va a poner en la web, la va a presentar el rector y demás. Pero como ustedes son el futuro de la universidad, digamos, ¿no? Nos queríamos compartirlas en primer lugar con ustedes. Bueno, ahora sí, entonces decía que la actividad de hoy está dividida en 3 partes. Vamos a tener este panel, después van a intercambiar un ratito entre ustedes algunas ideas y después vamos a brindar juntos eh, y ya quedar cada vez más relacionados para generar este contexto propicio para esta formación que están teniendo. Bueno, el panel, la verdad, de hoy que es un lujo. En primer lugar, agradecer a Fernanda. Fernanda Figueroa ya la conocen del año pasado. eh, una genia que siempre acepta generosamente dirigir estos paneles. Fernanda se doctoró en la Universidad de Buenos Aires, ex becaria con ISET de doctorado, trabaja en la Facultad de Ciencias Empresariales, se dedica a temas de economía circular, etcétera. Dirige o codirige, ya no me acuerdo, una diplomatura vinculada al tema. Bueno, y es alguien que terminó esa formación hace, bueno, ya va pasando el tiempo, ¿no? Pero un año o 2 años. Y bueno, nada mejor que ella para moderar. Y junto con Fernanda están el doctor Conrado Barotto. eh, si bien nació en Italia, él nos contará mejor, ¿no? Pero vino pronto a vivir a la Argentina, estudió física en el Instituto Balseiro, se doctoró en el Instituto Balseiro, se perfeccionó en Stanford, volvió a la Argentina, creo que es uno de los fundadores del INVAP, quienes vamos habitualmente por Bariloche conocemos muy bien, y además es conocido por todos los resultados que tiene. Em, Además de eso fue director y director ejecutivo también de la CONAE, y bueno, nada, es un gusto y un honor que quiera compartir su experiencia con nosotros hoy acá, así que muchas gracias. Y también está en representación más de las ciencias sociales, Luciano Elizalde, que quizás muchos de ustedes lo conocen. Luciano, ¿vos sos graduado de la carrera de comunicación de la Austral? No, pero estudiaste comunicación. Ok, Luciano estudió comunicación, se doctoró en España, eh, fue decano de la Facultad de Comunicación de la universidad, de nuestra universidad. Fue miembro consejero de la comisión permanente, eh, miembro obviamente como decano del Consejo Superior también de la universidad, fue investigador de CONICET, así que bueno, otro lujo también. Muchas gracias, Luciano, por participar hoy. Si quieren, entonces Fernanda les dejo. Arrancamos. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos.
Bueno, gracias al vicerrectorado por seguir sosteniendo estos espacios que creo que están muy buenos, así de diálogo, de escucha. Gracias por renovarme el contrato, espero cumplir con las expectativas. Y bueno, hoy me toca charlar un poco con dos personas muy diversas, con trayectorias muy distintas, pero creo que cada una tiene su propia riqueza. Así que bueno, vamos a ir pasando por algunos temas, pero como hicimos también el año pasado, después vayan anotando cualquier cosa que ustedes quieran preguntar. Vamos a abrir un espacio de preguntas tanto para los que están acá como para los que están virtual. Así que, bueno, quiero arrancar por Conrado, para ir abordando un tema que es súper importante cuando uno empieza con su trayecto doctoral, que es como tener una visión, ¿no? Como un propósito claro. Me gustaría como llevarlo a ese momento en donde usted decidió hacer el doctorado, no sé qué año fue, pero como a ese Conrado de ese momento que arrancó el doctorado, me gustaría saber, bueno, qué lo llevó a hacer a tomar esa decisión. Y luego, en el trayecto doctoral, usted de algún modo fue combinando esa formación doctoral más rigurosa con la posibilidad de empaparse de ecosistemas muy innovadores en esta en Stanford, creo que estuvo en el inicio de lo que fue Silicon Valley y demás, y eso de algún modo inspiró venir acá a Argentina, crear INVAP, ¿no? Y esto de tener como esa visión de innovación y que lleva al desarrollo de un país, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son esas claves durante el trayecto doctoral que nos puede llevar o puede llevar a la audiencia a tener como esta innovación como parte del doctorado, más allá de la tesis en sí, digamos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Primero que nada, una advertencia. Desde chiquitito nunca recordé caras y nombres. Así que si ahora alguno que estuvo charlando conmigo antes o va a charlar en algún momento, dentro de 10 minutos lo encuentro en un pasillo y no sé quién es una tara que traigo desde chiquitito. Aclarado eso, vamos a la pregunta. Eh, a veces es un poco difícil pensar cómo trasladar cosas que han ocurrido. Estamos hablando de más de 60 años atrás, a hoy. Entonces, en nuestra época, terminar el balseiro y no tratar de hacer un doctorado era algo más o menos raro. O sea, se trataba de hacer el doctorado. Y tienen que pensar en una época en que un doctorado, por ejemplo, a mí el doctorado me llevó 5 años, pero 5 años de laburar como un perro. ¿Por qué? Porque en aquella época hacíamos todo, era todo analógico, había que diseñar todos los aparatos, había que usar vidrieros, y después cuando había que hacer cálculos, lo mejor que teníamos era una regla de cálculo. Recuerde que estamos hablando de la época que todavía fueron a la luna, casi sin con una computadora de nada, pero básicamente Fombrano hacía del Apolo hacía los cálculos con regla de cálculo. Entonces, ese hecho de que en aquella época el doctorado fuera algo natural, hablo de los del Balseiro, yo no puedo hablar de otro lugar, pero en el Balseiro era normal que uno terminara y pensara en el doctorado. No había una razón especial por la cual no pensar en el doctorado. ¿Ok? Así que eso, no sé cómo contestárselo mejor. No, perfecto, ¿Ok? perfecto. O sea, fue como un camino natural, pero luego ahí, cuando empezó, usted fue tomando ciertas decisiones que quizás otros no tomaron, que fue, Por bueno, supuesto. ir metiéndose en esto de la innovación, pensando como en Claro. un desarrollo de país, ¿no? Entonces, Pero, perdón, un detalle que quiero aclarar con respecto al doctorado. Recuerde que el Balseiro es un lugar donde se entra luego de haber cumplido una cierta etapa en primero o segundo año mínimo de universidad. A mí, yo entré con 2 años y medio de universidad. Y hay un tope, o sea, en aquella época era física, después fueron ampliando carreras, pero el tope eran 15, pero no entraban los 15, entraban los que dentro de los 15 cumplieran con las condiciones de entrada. Por lo tanto, una de las razones tal vez que más influyeron en que en aquella época fuera natural que el graduado del Balseiro, pero que eran 6 años la carrera total,
tomar la decisión después del grado, de hacer el posgrado, tal vez haya sido naturalmente consecuencia de eso, ¿no? No era una universidad con cientos, eran muy pocos y había años en que no entraban los 15, que no daba el PINE, ¿no? Perdón, pensé que No, no, perfecto. Pero y ahí, una vez que usted, digamos, hizo todo esto de el tema de vincular el desarrollo científico con la innovación y la creación de INVAP, ¿cómo fue ese momento? ¿Qué decisiones tuvo que ir tomando que podrían asesorar quizás a los doctorados de bueno, hoy en torno en- a vincular el trayecto doctoral con algo más innovador? si yo quiero contestar esa pregunta en detalle, vamos a estar 3 horas acá. Así que voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. En los últimos tiempos de mi doctorado, por impulso de Sábato, o sea, bueno, algunos de ustedes no deben saber quién es Jorge Sábato, pero si estudiaron la secundaria física, el libro de Sábato, Maestegui y Sábato, lo debe conocer todo, ¿correcto? Bueno, él era uno de los grandes responsables de la Comisión de Energía Atómica en esa época, ocupaba una de las gerencias más importantes, y él, que era un monstruo para hacer cosas, se las arregló para firmar acuerdos con varias universidades del exterior, entre ellas Stanford. Estos acuerdos eran para que se intercambiaran profesores. Se habrían profesores de Stanford a dictar clases acá y profesores de acá que iban para allá. Tanto de Buenos Aires como siempre en cosas que tuvieron que ver con la CONEA, como en particular de Balseiro. En Buenos Aires ellos desarrollaban un curso que se llamaba de metalurgia, el curso Panamericana de Metalurgia. Y vino un profesor de Stanford, del área de ciencias de los materiales, a dictar el curso y me pidieron que yo bajara a Buenos Aires para ser su asistente. Bueno, la relación terminó que me invitó a ir como Research Associate con él a la Universidad de Stanford y para gran sorpresa mía, 4 meses después de estar ahí, me dice, Franco, me tomo el sabático, así que queda el laboratorio ahí y los tesistas a tu cargo. Esa fue mi primera experiencia que me costó una anécdota que si la empiezo a contar acá, estamos 3 días. Eso me hizo, no solamente por un lado, darme cuenta bien cómo funcionaban esas universidades, porque una cosa es ser uno que está haciendo una tesis y otra cosa es ver qué demonio hace cuando uno está dirigiendo tesis, que no existe. Y en Stanford, no hay pavada ahí. Y ahí, en medio de eso, una de las tantas cosas que descubrí fue qué había pasado con esa universidad, porque de esa universidad había nacido las primeras ideas que ni siquiera son de esa época, son un poco anteriores, que esa universidad empezó a empujar a los graduados de ciencias duras a que se animaran a largar empresas. Pero ojo, con una idea bárbara, tenés la facilidad de la universidad para eso. O sea, no tenés que hacer una inversión, podés probar la locura que quieras y usar la universidad. Al punto que muchas de las empresas no solamente se incubaron adentro, sino que se instalaron adentro. Cuando yo llegué, los grandes laboratorios de Hewlett Packard y los grandes laboratorios de Lockheed estaban adentro de la universidad. ¿Se escucha bien? Y ahí fue cuando me di cuenta de algunas cosas. No solamente el boom del Silicon Valley en sí, que ya se había sido, uno dice el boom del Silicon Valley, la idea original fue muy buena, pero se imagina que los del MIT y un montón de otros lugares del mundo, una cosa así la copia de seguida. O sea que en realidad ya era una revolución eso. Pero ¿cuál fue la clave que siempre se pasa de largo para entender el porqué del Silicon Valley? Y eso tiene que ver mucho con la escuela de negocio que hablan ustedes. El mecenazgo en Estados Unidos es una cosa histórica. De hecho, la misma Universidad de Stanford nace por un mecenazgo. Ahora, que aparezcan locos que de golpe empiecen a invertir a riesgo, asociando el riesgo tecnológico con el riesgo financiero de la mano y aceptándolo, era una innovación total.
O sea, en mi opinión, jamás hubiera habido Silicon Valley si al mismo tiempo no hubieran aparecido el fondo de riesgo. O sea, no los veo posibles. ¿Y esto por qué se lo digo? Porque cuando volvemos a la Argentina, la cosa era completamente diferente en la Argentina. Y ahora sí, tengo tiempo todavía, porque yo no quiero, si no me quedo hablando todo el día. ¿Eh? Vamos a ir Eh, coreando. es que usted me hizo una pregunta que es, No hay problema. cuando volvemos a la Argentina, solo quiero que entiendan bien, era la Argentina de los 70. O sea, yo volví a fines del 71, después de 3 años, o fines de los 70, no me acuerdo, pero fueron 3 años. Y ya el ambiente no estaba para bollos. En esa época ya comienza a haber problemas, o sea, los problemas ya existían de la época de Ilia en el monte tucumano, o sea, no es que los problemas internos no los tenían, ya los problemas estaban con el monte tucumano, donde se mandaron la operación Independencia, todo eso. Época de Ilia, no estamos hablando de los 70. Pero eso fue increciendo y se complica la década de los 70 con algo que les quiero mencionar claramente porque tiene que ver un poco con una de las razones que me motivaron personalmente a crear INVA. Nos encontramos con algo extraño. Y con lo que nos encontramos con algo extraño es que desde un grupo de católicos, por una interpretación extraña, equivocada de la doctrina social de la iglesia, lo que fuese, nacen los montoneros. A mí fue una cosa terrible. Para mí pensar que el que me enseñó a poner la otra mejilla es interpretado como que voy a usar la violencia, me reventaba. La verdad que me daba vuelta la liga. Encima había otro problema. La idea de agarrar y decir, bueno, empiezo a mover el ambiente para que se empiecen a incubar empresas, chocaba con una dificultad. En aquella época, y después del golpe militar igual, eso no cambió. Por más que la política de Martínez de Osa era liberal, en realidad, políticamente, intrínsecamente, había una política muy nacionalista. Y la idea era que en un gran sector de la sociedad, fueran de estos locos o no locos, o sea, sean los locos los que los reprimían, no importa, estaba la idea de que el ser empresario era ser un gran pecador y el ganar plata era el pecado mortal peor que uno podía tomar. O sea, en ese ambiente se nos ocurre, bueno, a mí personalmente y a algún grupito que me acompañaba, que éramos muy poquitos, que estábamos muy imbuidos de las... O sea, yo tengo formación jesuita, entonces estábamos muy imbuidos de la doctrina social de la iglesia. Dijimos, tenemos que mostrarle a estos pibes que hay otros caminos de hacer las cosas. O sea, que usted me pregunta a mí si la idea del Silicon Valley influyó, por supuesto que influyó. Si no hubiera estado el episodio del lío que había en la Argentina en ese momento, ¿cómo hubiéramos encarado a INVAP? No lo sé, pero lo que sí me quedó claro en ese momento, en la Argentina no había capitales de riesgo y tratar de incubar desde adentro de las universidades normales hubiera sido suicida. Cosa que no fue en Bariloche. ¿Por qué? Porque en Bariloche era un lugar aislado, el Balsero era un lugar aislado, el centro atómico en sí, y además me encontré con gente que coincidíamos mucho, en particular con los responsables, tanto en Bariloche, como los grandes responsables de la CONEA en Buenos Aires, o sea, como el almirante de la Goitía, que era el presidente de la CONEA, justo que le tocó el periodo de Perón, el regreso de Perón, como después un gran amigo personal que fue Castro Madero. Entonces, eso hizo que pudiéramos armar una empresa completamente fuera de lo lógico. En un momento en que todo había que hacerlo económicamente, no ideológicamente, es decir, había una contradicción ahí. No, no público, es decir, en ese momento la política de Martínez de Oz no era apoyar lo público. Decidimos hacer una SE. ¿Por qué? ¿Qué dijimos? Sociedad del Estado. Sí, pero ojo, una ciudad de Estado con la ley del 74 que ahora ya la transformaron. ¿Qué dijimos?
Si nosotros ahora podemos crear algo que sobreviva en su creación a una mentalidad opuesta, cuando en la Argentina de vuelta el péndulo, chao, ya estamos en la gloria, nunca más nos van a tocar. Cosa que pasó. Tuvimos cuidado, eso sí, y esto con eso cierro, de no meternos con el gobierno nacional. Lo hicimos con el provincial. Y eso fue una cosa única, porque no es lo... yo podía agarrar y levantar el teléfono, hablar con quien quisiera. A nivel nacional es imposible eso. Y esa lección la aprendí después de otra cosa. Bueno, va súper interesante lo que traes por un lado, experiencia internacional, pero por otro lado, un anclaje muy territorial y una convicción personal, también desde, bueno, en tu caso, una inspiración más religiosa o de credo. Pero resalto esto que vos decías del ecosistema de Stanford y cómo la universidad era como ese lugar propicio de encuentro para generar esa innovación, más allá de los otros factores exógenos, digamos. Pero entonces, tomando eso, pienso en y ahí te pregunto a vos, Luciano, que tenés muchos años en la universidad y has acompañado la gestión universitaria desde distintos sombreros. eh, el año pasado salió que muchos de los doctorandos decían que en estas etapas iniciales se sienten como un poco solos, ¿no? Como aislados. Eh, entonces, ¿cómo crees vos que prácticas institucionales pueden ayudar a crear espacios donde se puedan sostener mutuamente, si bien ya se va dando, ¿no? Con estos espacios y otros que van surgiendo, pero bueno, de alguna manera para que el doctorando no se sienta tan aislado, por más que como conversábamos previamente, por ahí es parte de algún modo estar solo, es parte de ese proceso Sí. intelectual. Una cosa antes en relación a lo que estaba diciendo Conrado, porque para entender la experiencia del doctorando me parece que hay que entender antes o tener en cuenta primero en qué tipo de carrera está haciendo el doctorado, y cuando digo tipo de carrera no estoy hablando tanto de las cuestiones teóricas o metodológicas, sino del desarrollo institucional que tiene la carrera. O sea, una cosa es la física y otra cosa, hace 60 años, voy, y otra cosa distinta es un doctorado en ciencias sociales, diría, un doctorado en comunicación hace 30 años. O sea, hace 30 años, un doctorado en comunicación, cuando empezamos a hacer doctorados en la universidad para hacer los cursos, para hacer las carreras de doctorado. O sea, yo fui a hacer un doctorado para después crear el doctorado en comunicación. Pero para crear el doctorado en comunicación había que legitimar comunicación, porque comunicación no era nada. O sea, comunicación no era una ciencia de alguna manera. La tuvimos que insertar, o se insertaba en ciencias sociales o se insertaba en ciencias humanas. Mi orientación fue hacia las ciencias sociales, pero desde el punto de vista de lo que vive un doctorando, las dificultades y las soluciones que tiene un doctorando, en principio, para conectar lo que está diciendo Conrado, hay que tener en cuenta el nivel de desarrollo que tiene la carrera. Recién estábamos hablando de que hay tesis con papers. Bueno, yo hice una tesis como un libro, ¿no? Hice un trabajo eh, completo y tuve que defenderlo. Tengo un hijo que se doctoró el año pasado, publicó 3 papers. O sea, es otra cosa completamente distinta a lo que uno... Y depende, por eso depende mucho de la carrera. En ese... Hay un micrófono que está haciendo... Ok. Se está acoplando, sí. Ahí estamos, ahí estamos. Em, ¿Qué prácticas, y ahora transversal, porque yo creo que ahí sí hay prácticas transversales? Creo que la mayoría de ustedes deben estar en contacto con alguna de esas prácticas. Una práctica que yo lo viví la viví en el Instituto del CONICET, en el que era parte antes de incorporarme, antes de que la universidad tuviera un lugar propio del CONICET, que era el CEIL, el Centro de Estudios de Investigaciones Laborales. Había un encuentro quincenal de todos los niveles de investigadores, de cualquier nivel de investigación del CONICET, hasta los becarios, yo en ese momento era becario, de una manera bastante democrática, que era que todo el mundo en algún momento tenía la responsabilidad de exponer algo que tenía que ver con, en principio, no tanto los resultados de la investigación, sino con las cuestiones metodológicas que estaba trabajando cada uno. Y eso lo hacía un investigador superior, o lo hacía un becario, y uno ahí se sentía de alguna manera
no solamente acompañado, sino que podía resolver problemas concretos, ¿no? Y ver qué era qué era lo que estaba sucediendo a su alrededor. Teniendo en cuenta que era uno mucho más un francotirador para hacer un doctorado. Uno no tenía, es decir, cuando mucho tenía el tutor al lado, pero no había no siempre era parte de un equipo con una trayectoria en el que uno se colocaba, que es más fácil, ¿no? No digo que no tenga dificultades, sino que uno se siente acompañado y se siente como seguro de lo que está haciendo. Cuando uno el individualismo investigador o la investigación individualista es más compleja. ¿Sí? Cualquiera de ustedes que esté pasando por la experiencia de investigar con un tutor, pero algunas veces, de hecho, yo hice una tesis eh, sobre economía de diarios con un mentor que no tenía esa línea de investigación. Eso en ciencias sociales se puede hacer. Todavía, tal vez menos, pero se sigue haciendo. No es lo mismo meterse en la línea de investigación. El nivel de acompañamiento que uno siente estando en la misma línea de investigación de un tutor o de un equipo es distinta, ¿no? Entonces, entender esas diferencias es clave, sobre todo porque, le decía hoy a Fernanda, la instancia doctoral es la instancia de educación la más diferente a toda la que desarrollamos desde el jardín de infantes hasta acá. Porque básicamente hacemos lo mismo en cualquier instancia. Tenemos un grupo, vamos a clase, en en primaria, secundaria, universidad y maestría. En el doctorado, por lo menos para lo de ciencias sociales, estamos solos. Empezamos a tomar decisiones muy solos. Nos cuesta ese acompañamiento. Por eso el acompañamiento, la instancia de encontrarse con otros es clave. La Facultad de Comunicación tiene ya desde que tiene el doctorado un colegio doctoral. Ese colegio doctoral se reúne, creo que una vez por mes, cada 15 días, ¿no? Una vez por mes, una vez por mes. En ese colegio doctoral siempre hay un expositor que está haciendo tesis o un doctor que tiene una publicación nueva, un libro publicado nuevo, que lo que hace es ponerse debatir, ¿no? Ponerse a debatir. Hay una recomendación muy personal y que es la de leer biografías de investigadores, ¿no? La lectura de biografías de investigadores o de intelectuales que han seguido un recorrido ni siquiera vinculado con la misma disciplina, porque hay vidas hay cosas vitales y existenciales de la investigación que le sucede al que trabaja al que hace trabajo intelectual. A mí me ha servido mucho para entender en qué situación me encontraba, por qué estaba mal, por qué estaba bien, por qué estaba evolucionando, por qué no, cuando leía la vida intelectual de filósofos o de sociólogos o de economistas o de intelectuales, ¿no? Esa es una práctica que me parece que ayuda a entender lo que hace uno, y con esto cierro, porque no esperen que lo entienda la pareja, la familia, el padre, la madre, los hijos, no entienden qué es la investigación. No se entiende qué está haciendo uno. No se entiende qué está haciendo uno y uno no lo puede explicar ni siquiera con los mejores dotes comunicacionales que pueda generar. Entonces, o uno eso a uno lo acompañan, pero lo acompañan por confianza, no por comprensión, no por entendimiento, ¿no? Hola. Bueno, gracias por lo que nos traes y sobre todo resalto esto de, bueno, de la autonomía, ¿no? Que hay momentos que tenemos que estar solos con nosotros mismos y ahí surge un poco lo que salía el año pasado del tema de la motivación. Como que algunos de ustedes expresaban que les cuesta mucho mantener esa motivación para seguir adelante con las distintas etapas del doctorado. Y entonces ahí quería preguntarle a Conrado qué cosas piensa usted que sostienen ese motor motivacional que tiene desde hace tantos años y que en ese momento planificó a 50 años adelante? ¿Qué cosas podría recomendarle a la audiencia de, bueno, cómo mantener viva esa llama de la motivación? Mire, si ustedes cuando se largan a hacer un doctorado tienen claro qué es lo que están buscando al final, fenómeno.
Si no lo tienen claro, traten con el tutor o con el que lo dirija, lo que fuera, de tenerlo claro. Y si al final ni entre los dos lo tienen claro, pero lo mismo tienen ganas de hacerlo, bueno, lárguense a la locura. Porque le voy a dar un ejemplo. Les contaba lo que me pasó en Stanford, cuando se me fue el profe, etcétera. Cuando volvió, coincidimos un poco más de tiempo, me dice, Franco dice, nunca me metí en amorfos, en materiales amorfos. ¿Qué te parece? Y bueno, digo, metámonos. O sea, ni él ni yo teníamos idea de lo que eran los materiales amorfos en ese momento. Éramos dos veníamos del área de materiales, pero hoy día los amorfos son base de todo, desde la pantalla de televisión a todo. O sea, eh, la gran característica que tiene el que hace un doctorado es que se anima a la locura. Tiene que animarse a no tener vergüenza, a que lo traten de loco, porque solamente de ahí salen las ideas buenas. Si uno se cuida de las ideas para quedar bien, o para que lo entienda la familia, es otra cosa. No, lo que digo, larguen las ideas, lárguense, lárguense. Eh, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Recién cuando yo terminé la charla, ella dijo, sí, una SE, y yo le aclaré, sí, pero una SE de aquella época no como ahora. Ahora, fíjense, si yo fuera estudiante de Derecho en este momento y me pusiera a estudiar por qué la Argentina pasó desde estructuras burocráticas simplísimas, simplísimas de la época de Sarmiento, a las complicaciones que tenemos hoy, y le quisiera buscar una solución a eso, tengo dos cosas para decirles. La ley del 74, esa de la SSE, le inventaron como, claro que INVA fue la primera en el país que la aplicó, ¿eh? Después un montón más la aplicaron, pero muy mal, o sea, la entendieron completamente al revés. La SE era, puede haber sociedades anónimas cuyos accionistas sean entes estatales, pero se tiene que regir completamente por la 19.550. ¿Qué quiere decir? Paga todos sus impuestos, no tiene ningún privilegio a la miércoles. A tal punto, y esto es un detalle que les quiero contar, que los primeros 3 años eso no estaba claro y nosotros, en los primeros 3 años de la empresa, lo equivalente a los impuestos que no estaba claro si había que pagar o no, ni siquiera de DGI lo sabía, lo aplicamos a la construcción del hogar de ancianos de Bariloche. Entonces, si ese señor se pone a trabajar hacia adelante, hoy día es muy probable que pueda proponer soluciones económicas y jurídicas en el manejo del Estado que son completamente fuera de lo que hay dando vuelta. Le toco el tema jurídico, no porque sea un experto en el tema jurídico, sino porque en la vida me llevó a tener que estudiar en 2 días la doctrina de la ultraactividad, las locuras argentinas, tenerme que ver con los fondos buitres, de todo me pasó en la vida. Y les digo, cada una de esas cosas que me pasaban, yo decía, esto es un motivo de tesis. Acá hay un tema de tesis. Cuando ella me hablaba por teléfono antes de ayer y me dijo quién era Luciano, ¿no? Le dije, bárbaro, le digo, porque una de las cosas que puede hacer es preguntarme qué pueden hacer por la parte de ciencia dura, porque nosotros como comunicadores somos un desastre. Ahí cualquier pibe que usted ponga a laburar en el tema ese, hace una tesis de la Gran Siete y le va a dar va a ser un laburo bárbaro para cualquier empresa que vaya a laburar. Y va a ser un laburo bárbaro sin caso que se dediquen a hacerlo por el país. Dice, bueno, me voy a meter en algún ente gubernamental o algo. Porque el gran problema que tenemos los que venimos de las ciencias duras es que nosotros no estamos, tenemos una mentalidad armada que nos cuesta muchísimo, muchísimos hacernos entender. Y ahora con esto voy a hacer una anécdota muy cortita, ¿sí? Mire, ¿se acuerda que yo le dije lo de los capitales de riesgo? Bueno, por supuesto, acá no había. Hoy día para ustedes les habla de capitales de riesgo y les parece una cosa lo más normal, porque están apareciendo en la Argentina. No son monstruos, no son, pero están apareciendo. Ahora nosotros, en medio de ese lío, cuando hicimos todo eso, con la empresa andando y compañía, y empezamos a tener grandes oportunidades de contrato de exportación, digamos, sin financiación bancaria, largarse contratos de exportación de millones y millones de dólares,
Estoy hablando de decenas o centenas de millones de dólares. ¿Cómo lo hace uno? Nada en el sistema bancario argentino estaba preparado para eso. No existían los fondos de riesgo y no existía dentro de los bancos líneas, como cualquier banco de inversión ahora, uno, el JP Morgan, cualquiera de esos, en este mundo tiene cosas para ese tipo. En aquella época en Argentina no había nada. Entonces había un presidente del Banco Provincia que seguramente para los que estudian economía de acá no le debe caer muy bien el nombre, que se llamaba Ferrer, el que escribió el libro Vivir con lo nuestro, ¿recuerda? Pero que era un gran admirador de Inva. Entonces un día me dice, Baroto dice, vamos a hacer lo siguiente, voy a hacer una reunión de usted con algunos de sus pibes y los capos de varios bancos, o sea, invito a capos de bancos nacionales y privados a una reunión a ver si hablando entre todos podíamos encontrar algún modo de que apareciera alguna forma de financiación basada por algún otro camino que no fuera las garantías físicas. Para que vean lo bueno que yo era en comunicación en esa época, por eso le digo, lo malo, ¿no? Termina, ¿saben cómo en un momento determinado? Me caliento tanto, ya no sabía qué hacer, no sabía qué decir, que le digo, lo único que lamento es que se haya abolido la esclavitud. Me miraron todos con una cara de loco, diciendo, este tipo está fuera de sí. Y yo le dije, mire, muy simple, en la época de los romanos, yo era dueño de un esclavo griego, de esos que sabían. Iba el prestamista, se lo ponía en garantía y ese tipo a mí me daba toda la guita que quería. Yo ahora estoy rodeado de un montón de pibes que saben miles, millones de veces más que el griego ese y por ustedes valen cero. Ahí se acabó la reunión. Usted me dice a mí, escúchame, si vos hubieras sido un poco más experto en comunicación, hubieras tenido un tipo alguien mejor en comunicación, por ahí hubieras convencido algo diferente. Y sí, es probable, pero evidentemente demostró que era un desastre. Claro, pero sos bueno para comunicar. ¿No? Sos El bueno para mensaje, comunicar. claro. Sos bueno para comunicar. Comunicar acá, digamos, ¿no? Digo, bueno, además que depende del tiempo y la experiencia, ¿no? Te digo, eh, eh, mire, no hay cosa peor que tener un negocio adelante, no poder hacer el negocio por algo totalmente ajeno al negocio. Porque al fin y al cabo, si yo tengo un contrato, ¿cómo es posible que teniendo un contrato sabiendo que la empresa es capaz de hacer el laburo, no hubiera un mecanismo, porque no es, ni siquiera uno puede decir que no había voluntad, no había un mecanismo armado para que un banco lo pudiera hacer y no les daba la idea de ponerse a laburar a buscar una solución. Después las encontraron, pero en aquella época no. Encontramos otra solución por otro lado completamente diferente. Pero si me pongo a contarle ahora eso, estamos 3 horas. Téngalo. Bueno, voy ya con la última pregunta y después abrimos. Entonces, Yo puedo decir una cosa de lo que le sí, preguntaste a él, por favor, de cómo seguir, ¿no? La de la pregunta era, formación y de sí, la ¿por qué es visión a un, largo plazo. por qué es un problema que se empieza a percibir sobre todo en la última fase de la tesis y es catastrófico cuando uno termina la tesis, ¿no? Es decir, ¿qué hago? Es decir, el vacío psicológico que uno siente es muy grande. Yo lo que hice y que me sirvió fue desarrollar un programa de investigación. O sea, ¿qué es un programa de investigación? No es una pregunta de investigación, sino es un conjunto de preguntas que no cambian nunca, porque la estructura del proceso no se mantiene. Es decir, en realidad uno cuando hace un trabajo de investigación, una tesis, tiene un problema a resolver. Ahora, un programa de investigación es una estructura de problemas. Que si uno la plantea adecuadamente, en profundidad, con perspectiva histórica y con proyección, yo podría decir que hace 30 años que estoy en ese programa de investigación, ¿no? Es decir, primero, un programa que tiene que entender desde el punto de vista de una sociología de la comunicación, entender cómo funcionan los medios de comunicación, cómo funciona el receptor, cómo funcionan las organizaciones que interactúan en el espacio público. Eso, más allá de la tecnología, de la cultura, de la política, de la historia, de los cambios, esa estructura no se modifica. Sigue existiendo, es decir, necesitamos seguir estudiando los medios, necesitamos, de hecho hay investigaciones sobre el receptor porque
cambió completamente a partir de la tecnología. Seguimos estudiando cómo funcionan las organizaciones en relación. El programa de investigación es lo que te da sentido y te divierte, porque cuando te aburrís de un tema puedes pasar a otro, ¿no? Que la diversión o el entretenimiento en esto también tiene una cosa importante, ¿no? Sí. Bueno, para cerrar las preguntas, pero después abrimos, tengo que elegir porque tengo varias pendientes, pero quiero ir a un plano como más familiar, ¿no? Esto que también el año pasado charlábamos, que está bueno conocer en la experiencia de cada uno cómo fueron haciendo esa conciliación de la vida en el trayecto doctoral, que por ahí es compleja, requiere mucho, uno piensa en párrafos de la tesis, en, no sé, en la ducha, en fin de semana acompañando a los hijos a alguna actividad o qué sé yo. Entonces, bueno, cómo, no sé si, por ejemplo, en tu caso vos tenías familia en ese momento o no, pero digamos, ¿qué recomendaciones pueden dar para hacer un equilibrio entre esa dedicación y amor por el proyecto doctoral o científico y el balance con la vida familiar? Para cualquiera de los dos que quiera Por favor. aportar. Bueno, en realidad yo cuando hice la tesis no estaba soltero y le dediqué, no sé, un 80% del tiempo le dedicaba a la tesis. Pero como luego seguí en el trabajo de investigación, el proceso uno lo va llevando. Y me parece que cosas prácticas, en primer lugar, estructurar una rutina y seguir una rutina de una manera casi obsesiva. O sea, pegarse a la rutina, ¿no? Pegarse a la rutina. Tener una rutina que separe perfectamente el trabajo del descanso y que separe perfectamente la familia de lo profesional. Me parece que la rutina hay que tomársela, no es un problema de voluntad, es un problema de rutina. Si no hay rutina, uno tiene que poner voluntad y en un momento la voluntad puede llegar a desfallecer, a aflojar. Entonces, la rutina. Y en segundo lugar, como transversal a todo eso, escribir. Escribir constantemente. Escribir en todo momento. En cualquier formato. En ese momento teníamos formatos analógicos nada más, eh, portátiles. Por eso uno anda con un cuaderno, porque las ideas vienen en cualquier momento, las soluciones y los problemas surgen en cualquier momento, y eso sí puede ser transversal, ¿no? O sea que nunca se puede dejar de escribir, me parece a mí. Es decir, si uno está en la carrera de investigador, de investigadora, no se puede dejar de escribir. Gracias. Conrado, ¿algún consejo en torno a eso? Es un poco opuesto. A ver. No, no opuesto, digo diferente, perdón. Es cierto que cuando yo hice el doctorado era soltero. Por lo tanto, no tenía dificultades por las locuras de esa época. Piense que en mi época la tesis significaba por ahí levantarme a las 3 de la mañana e ir al laboratorio o volver a las 4. Y parte de la tesis la tuve que hacer en Buenos Aires porque no había equipos, allá en Bariloche suficientes, por el tipo de tesis, ¿no? Hacíamos parte de allá, parte de acá. Y acá, por ejemplo, yo me acuerdo, mi familia era de Banfield, en aquella época no había camino, ni un pepino, camino negro de tierra, y tomaba, para ir a Constituyente y General Paz, me tomaba un colectivo al puente Alsina, otro colectivo al puente a la Noria, y de la puente a la Noria a Constituyente y General Paz, 3 de la mañana, 4 de la mañana, nunca había problema de ningún tipo, pero no tenía horario, o sea, mi vida era un desastre, desde ese punto de vista, ¿no? Pero nunca me preocupó. Para que ustedes se den cuenta cómo cambió el mundo, porque esto es muy importante. En aquella época, un astrónomo que tenía que hacer una tesis, además de tener el turno para que le dieran el telescopio y rezar para que esa noche que a él le tocaba no hubiera nubes, se pasaba toda la noche muriéndose de frío. Imagínense que los buenos telescopios están a unos cuantos miles de metros de altura, tratando de sacar con una placa, con... Usted no se imagina lo que era en esa época. Hoy día los tipos están en Europa apolillando y el laburo se hace solo. Porque están completamente automatizados los observatorios. Lo único que tienen es generar personal de mantenimiento.
Llega la hora, se abre la cúpula, le sacan todo, tienen detectores, los detectores mandan los datos directamente, el tipo se levanta al día siguiente, ya tiene programas que le analizan todo. Entonces, hoy día, un cálculo que en mi época llevaba por ahí 2 meses, el tipo lo tiene en 2 segundos. El mundo cambió completamente en el área de las ciencias duras. ¿Ok? Ahora, en aquella época sí tuve compañeros que tenían familia y que hacían la misma vida que hacía yo. Y lo único que puedo decir, que nunca hubo una de esas familias, salvo un caso muy raro, porque no viene el caso, que haya tenido dificultades en la familia. La comprensión que había de las esposas, jóvenes por supuesto, hacia el marido, el amor con que lo aguantaban, era impresionante. Es mi comentario, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, abrimos a preguntas del público. No sé si hay alguien ahí para ir llevando el micrófono o alguien de los que está. ¿Ha quedado una sola persona virtual? No, Así que. hay más. Ah, estoy viendo una acá en la pantalla. Ok. Una pregunta. Ya. Bueno, muchas gracias por la presentación, muy buena, muy enriquecedora. Yo tengo una pregunta, me parece medio cantada, que es la inteligencia artificial en el mundo del doctorando, ¿no? Porque, a ver, yo veo el proceso doctoral como un proceso de desarrollo personal, de aprendizaje, para, digamos, aprender a generar ciencia, conocimiento. Y hoy ese proceso de generar conocimiento viene, no sé, si acompañado, sustituido, no tanto como reemplazado, no sé, por la inteligencia artificial. Entonces, nada, la pregunta es cómo ven ustedes, cómo viven ustedes esta nueva herramienta de la inteligencia artificial, cuánto potencia el desarrollo, cuánto mejor no usarla para determinadas cosas, otras sí. Hay algunos journals que permiten el uso de inteligencia artificial, hay que declarar cuánto se usa inteligencia artificial. Entendido desde esta óptica del desarrollo personal, porque yo a veces veo el trade-off de que sí, la inteligencia artificial te acelera muchos procesos, pero a la vez, al hacerlo otro y no hacerlo yo, no me desarrollo en aquello que hizo otro agente, digamos, en este caso. Entonces, nada, ¿cómo lo ven, cómo lo viven desde el mundo de la investigación? Bueno, sí, seguro. Bueno, mire, yo le voy a decir cuál es mi punto de vista. Yo soy un hombre que todavía viene del mundo analógico. Y cuando, por supuesto, como cualquier hijo de vecino, no es que no uso las herramientas que dan. Hay dos cosas que aprendí. Uno, primero, hay hay un algoritmo lógico en el medio. Si el algoritmo lógico está bien diseñado, mejor diseñado, poco diseñado, no importa. De lo único que se alimenta es de lo que hay. ¿Qué quiere decir? Si lo que hay es garbage, te va a dar garbage. Y te va a elaborar sobre ese garbage. Y te puede hasta proponer un paper sobre ese garbage. Pero no va a dejar de ser basura. Y si la información que tiene es buena, o sea, tiene un algoritmo hecho tal de que sabe nutrirse de información buena, lo cual no es fácil por la forma como están hechos esos algoritmos, es probable que te pueda dar algo que te sea útil, siempre que vos sepas del tema. Mire, yo la cantidad de veces que pongo al Copilot o al ChatGPT cualquiera en un loop, usted no se imagina. Pero un loop directamente, quedan ahí colgados y no hay caso. Porque no generan conocimiento. Hasta ahora lo único que hacen son capaces de relevar información. Entonces, si uno conoce del tema y puede forzar las preguntas de forma tal que la respuesta vaya dirigida a lo que uno necesita, por ahí un laburo de búsqueda de información, de biblioteca, bibliografía o lo que fuera, o basada en que uno tiene un recuerdo de algo, pero no recuerda el detalle y lo necesita, sí, le va a servir. Ahora, si uno se va a confiar en eso, no, porque no es un algoritmo, no crea conocimiento. Lo que uno mide, un ejemplo, ¿no?
En mi vida pasé por todo, pasé ciencias de los materiales, nuclear, espacial, locura. O sea, cosas biomédicas inclusive, si quieren después les cuento algo al respecto. El conocimiento, el de arriba, el buen Dios, ¿cuál es la gran característica que nos dio? Aparte, o sea, el ser humano tiene inteligencia, afecto y voluntad, perfecto. La característica principal que tenemos es la voluntad. Podemos o no, tomamos decisiones. Y de esa toma de decisiones, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos decisiones de querer conocer más, sabiendo que el conocimiento nunca vamos a llegar porque es infinito. Ahora, es un conocimiento que tengo que descubrir. No hay algoritmo que me permita hacer eso. El algoritmo me puede tal vez ayudar a aprovecharlo mejor, pero nunca me lo va a generar. Y honestamente, no veo cómo. Hagan la prueba de hacerle preguntas de un tema que ustedes conozcan muy bien y se la hacen en una forma adecuada y dígame si no la ponen en un loop. Perdón, no sé si contesté bien. Bueno, me parece problemático, coincido con lo que dice Conrado en general. Primero, me parece que está descartado para redactar. Me parece que no puede redactar un paper, no debería ser usado para redactar un paper o para redactar un trabajo que se presente formalmente con la autoría de alguien que está plagiando porque no ha sido redactado por él. Eh, Creo que puede ser usado perfectamente para la búsqueda de información y la búsqueda de datos y el análisis de datos en tanto en cuanto se declare, porque me imagino que se usan otro tipo de tecnologías, otro tipo de software para hacer análisis, entonces podría ser usado para el análisis y facilita, por supuesto, todo eso, porque acelera esos procesos, ¿no? Acelera los procesos. eh, de búsqueda como se hacían analógicos en una biblioteca. Entonces, la pregunta es hasta dónde la búsqueda, aprender a buscar y aprender a leer eh, es parte del aprendizaje de un doctorando, de la formación científica de alguien, porque en el fondo uno está haciendo una tesis doctoral, se está transformando en científico. Está incorporando lo más rico de todo, desde mi punto de vista, es incorporar un método para pensar y un método para conocer, que es la ciencia. Después eso uno lo puede aplicar a, a cualquier cosa, ¿no? Entonces, el doctorando es alguien que está transformándose en científico. ¿Cómo le impide la formación el uso de la inteligencia artificial o cómo le acelera esa formación? Esa sería la pregunta de fondo, ¿no? Luego hay que ver caso en concreto, tipo de tesis, sector o ciencia a la que se dedica, que no es lo mismo si la tesis consiste en probar una ecuación a si la tesis es una tesis de sociología en la que, o de ciencia política, en la que en realidad la ecuación es un instrumento para probar otra cosa. Ahí es donde vienen las distintas formas de aplicar, ¿no? Me parece a mí la inteligencia artificial. Pero no la ¿Alguien, descarto, ¿eh? No la descarto. alguien que está virtual? Creo que levantó la mano, ¿puede ser? ¿O no? ¿No? Bien. Entonces ahí, ok. Gracias, Ignacio. La pregunta mía va dirigida a investigaciones aplicadas, es las dos frases que arman el término INVAP. Muchas veces hay una oposición entre una tesis doctoral que corra la frontera del conocimiento y una tesis doctoral que pueda derivar en la aplicación de la tecnología para el desarrollo del país. Entonces, ¿cómo se logra? Porque los sistemas científicos valoran mucho las publicaciones y a veces las publicaciones entran en una máquina de hacer chorizo, en algo publicable que está de moda y no en algo, ¿por qué? Porque a mí me juzgan por la publicación y no me juzgan
por el valor de la tesis doctoral. En este contexto de país, ¿cómo logro que un investigador tome un tema que pueda después derivar en una aplicación concreta que corra la frontera del conocimiento en el desarrollo del país? Se la hago a usted por una deformación profesional, porque soy ingeniero. Mire, no sé si lo entendí bien, Perdón. porque es compleja. Antes de entrar acá, justamente tocábamos el tema de los entes que hacen planificación orientativa y los entes que hacen planificación inductiva. Hussein, cuando fundó el CONICET, por ejemplo, yo creo que tenía las dos en la cabeza, por eso lo llamó Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Y de hecho, la parte técnica implicaba que le daba la misma importancia que a la parte, entre comillas, científica. ¿Entendés? Eso es por científico, investigación básica y por técnico todo lo otro. Queda claro. Hoy día ha habido una gran confusión con respecto a eso. Entonces, creo que ha habido una especie de reivindicación y esa reivindicación se dio, yo creo que con Lino, que trató de hacer que el real... Mire, a mí me dieron el premio de investigador de la nación, pero no me lo dieron por la parte científica, me lo dieron por la parte tecnológica. Sí, no sé si ubican cuál es el premio ese. Entonces, está habiendo una especie de reevaluación, pero para mí lo que es importante es que tengamos esto. Si yo tengo un ente que enfatiza la calidad académica, evidentemente estoy básicamente en lo que se llama investigación básica. Y ahí lo importante es la libertad académica. O sea, que hay una libertad académica y bueno, y el CONICET tiene una gran componente de eso y había dejado un poco lo otro. Por eso lo de los papers, más. Un ente que aplica la planificación inductiva, el ejemplo típico es, por ejemplo, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que tiene que tener un plan estratégico con claro, es a 11 años y tiene que, por lo menos no era en mi época, y tiene que tener que ese objetivo bien claro, tiene que tener tantos satélites que hacen esto, que van a hacer esto otro, qué sé yo, aunque no tengamos la menor idea de cómo hacerlo, porque este es el punto clave. No es que digo voy a hacer un satélite de estas características y sé cómo se va a hacer, no. Para eso me tengo que alimentar de la básica, de la aplicada, de lo que sea. Pero tengo un objetivo. Yo al básico no le puedo pedir eso, pero si no existiera la parte básica, no existiría lo otro tampoco. Entonces, para mí, que se le dé mucha importancia a la parte básica y que se le, y como demostración de que la parte básica tiene realmente valor, sean los famosos papers con peers internacionales, me parece perfecto. Y me parece una estupidez plantear la dicotomía esa entre básica y no básica, qué sé yo, que dicho sea de paso, no sé si tiene aguanta, ¿puedo aguantar 2 minutos más? Ahí nos dirán cómo ven. ¿Tienen 2 minutos más? ¿Seguro? Uno de los grandes problemas que tuvimos cuando nosotros empezamos era que precisamente los que más hacían lío se declaraban cientificistas. Miren ustedes lo que les digo, los que haciendo lío pensando el país, qué es eso, después cuando iban a la universidad se declaraban cientificistas, una cosa más estúpida que nunca he escuchado en mi vida. No hay un tema como cientificista o no cientificista. No sé si le estoy contestando la pregunta a usted, pero para mí es básico eso. O sea, se necesita todo. El método que usted usa para asegurarse que eso tenga la calidad que tiene que tener depende de cada caso. Pero es esencial todo para mí. Y en ese sentido, vuelvo a repetir, creo que Lino se mandó un laburo muy bueno, muy, muy bueno, que las ideas de él ojalá que se sigan teniendo a pesar de todas las dificultades, ¿no? Bueno, muchas gracias a ambos y bueno, ahora un aplauso para los expositores y pasamos ya a la segunda parte del encuentro. Voy a compartir. Bueno, ahora como estamos un poquito pasados de tiempo, simplemente les vamos a pedir que escaneen un QR y llenen un pequeño formulario
íbamos a hacer una actividad un poco reuniéndose entre ustedes, pero me parece que la vamos a simplificar para, bueno, tener el tiempo que habíamos también asignado a la tercera parte, que era el brindis, y poder compartir un poco más informalmente, digamos. Así que, bueno, hay un pequeño formulario que tiene que ver con qué cosas necesitan, con qué repercusiones les genera el encuentro. La primera pregunta es si le funciona. Dice que está Ah, ahora en 5 minutos después, cuando terminen esto, pasamos bueno, al brindis y a compartir un poco más informalmente, digamos. Intenten de no mirar para no copiarse, para no sesgarse, vamos a decir ahora. Sí, se ve que el tiempo es un... y vi que dos cosas que están vinculadas con el tiempo es el foco, que evidentemente es uno de nuestros grandes desafíos de nuestro tiempo, de nuestro contexto, vamos a decirlo. Eh, y una de las respuestas, aunque no se haya preguntado directamente, me parece que Luciano dio alguna sugerencia en este sentido, ¿no? La rutina pareciera ser que es la manera de ayudar al foco, digamos. Yo tengo una práctica que son, hay miles, ¿no? Pero que anoto todos los días cuántas horas dedico para estudiar. Y lo tengo en un Excel todos los días del año, termina el año y sé cuántas horas dediqué cada día. Hay días que anoto cero. El, no, es bastante variable, desgraciadamente. Cuando estaba en otras posiciones era menos variable, digamos. Pero sí es una práctica que la hago desde que hago el doctorado y me sirve mucho para ordenarme. Es un Excel, así no tiene ninguna ciencia, digamos, ¿no? Pasamos, si le parece, a la segunda. Una de las cosas que hago cuando veo que vienen semanas malas es bloquear semanas del futuro. Yo bloqueo la agenda y hablando del desafío de compatibilizar ciencia y ciencia básica, vamos a decir, y aplicada y tecnología, estuvimos hace unos días en conversación con el Instituto Leluar, y que es un instituto que se creó básicamente de ciencia básica. Como saben, pasaron por ese instituto dos premios Nobel. Bueno, y ellos están recorriendo ese camino también, ¿no? Interesados ahora también de, además de hacer básica, hacer aplicada y cómo mejorar en ese sentido, digamos. Bueno, a medida que después que vayamos terminando, si les parece, los invitamos, estamos ahí en el Zoom a compartir y hablar más informalmente. Nada, un gusto nuevamente verlos este año, transmitirles
la convicción de que es muy importante esta etapa que están atravesando, que les va a permitir tomar la posta en la universidad y bueno, y querer estar más cerca de parte nuestra, ¿no? Así que por ahí convocarlos durante el año a alguna otra actividad, no sé si que nombren un delegado o poder tener un diálogo más cercano a lo largo del año. Y los esperamos en la biblioteca del YAE con algún cafecito cuando quieran para usar esas instalaciones, si es que no tienen otras más propicias. Así que, y el lunes además ahí está la clase magistral, que como no sé si saben, justo este año tocó a un profesor de ciencias biomédicas. Lo que se hace es, se invita a las unidades académicas a que propongan investigadores de trayectoria que compitan por este premio de la clase magistral. Bueno, en este caso la ganó la profesora Ángela Zuburu, de Ciencias Biomédicas. Bueno, la verdad que muy interesante todas las trayectorias que se presentan y creo que es una linda manera de homenajear todos esos años dedicados a la universidad, a la investigación. Así que los que puedan asistir, los esperamos. Bueno, muchas gracias por participar de la actividad y nos vemos ahora en el Zoom. Gracias.